Aquí tenéis el enunciado de un problema de examen. Nos muestra tres masas, A, B y C, que están conectadas a través de una cuerda inextensible. Y nos dice que las poleas tienen masa despreciable, ¿vale? Eso de momento no significa nada. Cuando veamos sólido rígido ya entenderemos qué significa ese comentario. Bien, nos dicen que aquí en esta zona no hay rozamiento, pero que existe rozamiento entre los dos bloques, ¿vale? Entonces, bueno, sabiendo que no deslizan, calcular la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento. Así que fijaos, como nos están pidiendo una fuerza, pues lo que tenemos que hacer es un plan en el que podamos conectar fuerzas con la cinemática del problema y con el dibujo del problema. Así que, como siempre, vamos a seguir nuestro pequeño plan en el que empezaremos forzosamente con el diagrama del cuerpo libre e iremos incorporando información en la ley de Newton que venga del rozamiento, de las ligaduras y de la cinemática. Así que vamos allá. Empezamos como siempre por el diagrama del cuerpo libre. Y en este caso tenemos tres cuerpos. Vamos a empezar, por ejemplo, por B. Así que este está viendo una cuerda. Vamos a llamarle T sub B y luego así nos acostumbramos a hacerlo bien. Luego tenemos el peso, como siempre, hacia el centro de la Tierra. Aquí hay un contacto entre los dos objetos. Si hay un contacto hay dos fuerzas. Una fuerza perpendicular al contacto, que es lo que llamamos fuerza normal, y una fuerza tangencial al contacto, que es lo que llamamos fuerza de rozamiento, ¿vale? En este caso, fijaos, el rozamiento se opone al deslizamiento. Si este deslizase sobre el bloque de arriba, este se movería relativo al de abajo hacia allá, ¿vale? Por tanto, la fuerza de rozamiento aparecerá en sentido contrario. Vamos a pintar esta en verde. Vale. Y vamos a pintar esta en roja. Vale, perfecto. Vamos con el segundo cuerpo, el objeto A. Empezamos por lo fácil. Aquí hay un contacto con el suelo, así que habrá una normal. Como siempre, tendremos su gravedad. Y ahora, acción y reacción. Si este hacía un contacto normal hacia abajo, hacia arriba, pues este sentirá el mismo contacto en módulo, pero en sentido contrario. Y con el rozamiento igual. Si este hacía un rozamiento que impedía que este deslizase hacia allá, pues el otro sentirá el mismo rozamiento, pero en sentido contrario. Muy bien, y vamos con el objeto C. Y aquí podemos hacer dos cosas. Podemos tratar este objeto de manera independiente o podemos tratar, como la polea no tiene masa, podemos crear un objeto un poquito más grande, lo metemos en esta caja, como si fuese un todo. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que nos ahorramos tener que determinar cuánto vale la tensión de esa cuerda que une el centro de la polea con el objeto C. Viendo el objeto como un todo, bueno, pues aquí tendríamos la tensión que está tocando en dos sitios. ¿Veis? Está tocando por aquí y está tocando por aquí. Así que vemos esta tensión dos veces, ¿vale? A esta la podríamos llamar tensión izquierda y a esta tensión derecha, ¿de acuerdo? Porque en principio, ¿vale?, están a dos lados de una polea. Ahora, como digo, adelantándome al tema sólido rígido, como las poleas no tienen masa, y recordar que la masa significa inercia, es decir, como no hay que arrastrar inercia, pues eso significa que todas las tensiones en este caso son iguales. La tensión en B, la tensión izquierda y la tensión derecha, ¿vale? Así que le vamos a llamar simplemente la tensión, ¿vale? Y con eso terminamos el diagrama del cuerpo libre. Segundo paso, convertir el diagrama del cuerpo libre en la ley de Newton. Para ello, antes de empezar, elegimos siempre un sistema de referencia que sea cómodo. Bien, en principio aquí pueden pasar dos cosas, ¿de acuerdo? Que esto se mueva a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Pero aquí no hay ninguna fuerza que tire de este objeto a la derecha. Y no nos dicen nada de que se esté moviendo inicialmente hacia allá, ¿vale? Por tanto, va a moverse hacia la derecha. Así que este va a bajar. Por tanto, en este me interesa coger un sistema de referencia en el que la posición se mida hacia abajo, y en estos dos me interesa un sistema de referencia en el que positivo sea hacia la derecha y, bueno, positivo vertical, pero eso nos da igual porque vamos a ver que el movimiento es horizontal. Así que ya tenemos nuestro sistema de referencia y lo que hacemos es convertir cada uno de estos diagramas en ecuaciones. Empezamos por m sub b en el eje x, y por eje x entiendo su eje x, el que yo he elegido. En el eje x tenemos la tensión en B, que hemos dicho que se llama para todos igual, menos la fuerza de rozamiento igual a su masa por su aceleración horizontal, ¿vale? En el eje Y lo que tenemos es esta normal
que va hacia arriba, menos el peso, que va hacia abajo, igual a su masa por la aceleración vertical. Ahora bien, vamos a saltar hasta la cinemática. Fijaos que la cinemática del problema, el dibujo, nos dice que A y B se mueven horizontalmente y que C se mueve verticalmente, ¿vale? Por tanto, vamos a suponer que esta aceleración es cero, ¿vale? No hay aceleración vertical. El movimiento es rectilíneo, horizontal, y por tanto no tiene componente vertical. Muy bien. Vamos con el siguiente objeto. Vamos con M sub A. De nuevo, en el eje X la única fuerza es el rozamiento, así que tendremos fuerza de rozamiento igual a M sub A por la aceleración de A en el eje X, y en el eje Y tendremos la normal con el suelo, que va hacia arriba, la normal interna entre los dos objetos, que va hacia abajo, y el peso, que va hacia abajo. Y esto será la masa de A por la aceleración de A en el eje Y, que por la misma razón, como el movimiento es rectilíneo horizontal, pues esto será igual a 0. Y vamos con C, que este solo tiene un eje, así que simplemente tendremos hacia abajo positivo, el peso, por cierto no lo he pintado aquí, el peso, y hacia arriba 2 veces la tensión, porque hemos dicho que las tres tensiones son iguales. Y esto será M sub C por la aceleración de C, la única que tiene, porque solo tiene fuerzas en una dirección. Así que bueno, ya tenemos nuestras ecuaciones, contamos ecuaciones incógnitas. Así que tenemos una incógnita, que de hecho es una de las dos que nos piden, en el apartado A nos piden esa, otra incógnita, que es lo otro que nos piden, 3, 4, 5, 6 y 7 incógnitas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Así que necesitamos más ecuaciones. ¿De dónde sacamos ecuaciones? Pues empezamos preguntándonos qué información tenemos sobre el rozamiento. Volvemos a leer y si os fijáis, al leer nos dice que existe rozamiento con un coeficiente estático tal, eso en principio no nos importa mucho, y nos dicen que no deslizan entre sí. El no deslizar significa que esto es estático. Pero no tengo ninguna información que nos haga pensar que esto es crítico, ¿vale? Así que no sé si el rozamiento es estático, crítico o no lo es. Así que voy a suponer que no lo es. Y voy a tratar el rozamiento como una incógnita. Por tanto, al tener un rozamiento estático, vamos a llamarlo así, subcrítico, pues no ganamos una ecuación por parte del rozamiento. Pero el que sea estático significa que estos dos se mueven como un todo. Por tanto, automáticamente tenemos una nueva ecuación que nos dice que la aceleración horizontal de A es igual a la aceleración horizontal de B. Y a esta la vamos a llamar simplemente la aceleración A de este conjunto. Nos sigue faltando una ecuación y según nuestro plan tenemos que buscar pues, la ecuación que nos falta en la ligadura. Y fijaos que aquí tenemos una cuerda inextensible, ¿vale? Si la cuerda es inextensible significa que su longitud no varía en todo el problema. Por tanto, podemos utilizar ese método, digamos, que os enseñé en el vídeo de ligaduras, en el que elegimos una referencia. Por ejemplo, voy a elegir esta referencia para medir estas dos y esta referencia para medir la posición. Y ahora voy a llamar simplemente a esta distancia, bueno, S sub A, ya sabemos que es la misma que la de B, y a esta distancia, bueno, mejor dicho, a esta distancia hasta aquí, S sub C, ¿vale? Porque, bueno, no nos interesa, mejor dicho, hasta el centro de la polea. No nos interesa mucho esta curva ni la distancia, porque estos hemos dicho que forman un todo. Muy bien, pues tenemos que la longitud de la cuerda será lo que mide de aquí a aquí, que hemos llamado S sub A, más este cachito de polea, que es constante todo el tiempo, me da igual, más este trocito de aquí, que vamos a llamarle S sub C, más otra vez esta distancia, que es S sub C, más este trocito de aquí, que vamos a llamarle H, que tampoco cambia, luego tampoco nos importa demasiado. Cuando tomamos la derivada, como tanto L como H son constantes, pues su derivada es 0, y lo que tenemos es 0 igual a la velocidad de A más 2 veces la velocidad de C, y si derivamos otra vez con respecto al tiempo, lo que tenemos es que 0 es igual a la aceleración de A más 2 veces la aceleración de C. Esto es lo que hemos llamado A genéricamente, ¿vale? Y esto lo que nos dice es que una es negativa respecto a la otra, ¿vale? El signo no me importa, porque el signo tiene que ver con que este trozo se contrae cuando este trozo de aquí se expande, ¿vale? Ya no se ve nada, por cierto.
Lo que estoy diciendo es que cuando esto se acorta, esto se alarga, ¿vale? Por eso hay un signo menos. Pero no me importa el signo, porque el signo yo se lo he dado cuando he elegido el sistema de referencia para cada uno de ellos, ¿vale? Así que, en definitiva, lo que podemos escribir es que el módulo de la aceleración de A, que es lo que hemos llamado simplemente A, es igual a 2 veces el módulo de la aceleración de C. O despejando, el módulo de la aceleración de C es A medios. Y ya tenemos nuestra última ecuación, ¿vale? Esta era la penúltima, pues la última ecuación es que A sub C vale A medios. Y ya está, ya tenemos tantas ecuaciones como incógnitas. Pasamos a limpio el sistema. Vamos a escribir aquí y tendremos tensión menos fuerza de rozamiento igual a M sub B por A, fuerza de rozamiento igual a M sub A por A, peso menos 2 veces la tensión igual a M sub C por A medios, ¿vale? Ya estoy sustituyendo la parte cinemática. Y luego por otro lado tenemos la normal de B es igual al peso de B y la normal de A es igual a la normal de B más el peso de A. Estas dos no nos interesan demasiado porque simplemente nos dan información de la normal y por si acaso vamos a contar de nuevo 1, 2, 3 incógnitas. Así que tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, resolvemos y punto. Como siempre, aquí ya cada uno que use el método que más le guste. A mí me gusta normalmente combinar ecuaciones para eliminarlas. Fijaos que aquí el rozamiento aparece restando y aquí abajo sumando. Así que si sumo estas dos ecuaciones tengo que la tensión es M sub A más M sub B por A, lo cual físicamente tiene bastante sentido, porque recordemos que ya hemos determinado que estos dos se mueven igual, es decir, de facto es como si los dos fuesen un bloque único, con una masa total que es esa masa, así que tiene sentido. Y por otro lado tengo esta ecuación. Si multiplico por 2 esta suma, ¿vale? Lo que tendría es 2t igual a 2m sub A más m sub B por A. Y si la combino ahora con esta otra, fijaos que aquí tengo menos 2t y aquí tengo 2t, aquí me falta una g por cierto, lo que tendría es m sub c por g igual a m sub c por A medios más 2 m sub A más m sub B por A. Puedo sacar factor común la A, o incluso multiplicar todo por 2, y me queda 2m sub c por g igual a m sub c más 4m sub A más 4m sub B por A. Y ya podemos despejar la aceleración. Nos va a quedar 2m sub c por g partido por m sub c más 4m sub A más 4m sub B. Y ya tendríamos la aceleración, que no me la pedían, pero bueno, me ha resultado relativamente fácil de sacar. Lo bueno que tiene la aceleración es que siempre es fácil de interpretar. Entonces vamos a hacer un par de comprobaciones. La primera, como siempre, miramos las dimensiones. Y en este caso, fijaos que tengo masa partido por masa, porque todo esto es una masa, pues adimensional. Así que las dimensiones de A son las dimensiones de G. Perfecto. Y ahora vamos a hacer un par de casos límite. Imaginaos que yo que yo combino A y B. Pues si combino A y B en un solo bloque, pues fijaos, y le llamamos masa total, lo que tengo aquí es precisamente 4 veces la masa total. O sea que tiene sentido, ¿de acuerdo?, que yo esté mirando a ese problema como un problema combinado. El que aparezca aquí un factor 2 y aquí un factor 4 no es intuitivo y tiene que ver con el hecho de que aquí tenemos esta polea doble. El efecto de la polea doble, pues aquí se está amplificando doblemente, por eso hay un 4. Un efecto es que este se mueve, digamos, el desplazamiento es la mitad que este otro, ¿vale?, porque la aceleración es la mitad, como hemos visto. Y el segundo efecto es que siente el doble de fuerza. Por tanto, el doble de fuerza para moverse la mitad, ya hablaremos de energía más adelante, bueno, pues significa que estamos convirtiendo poca fuerza, menos fuerza en menos aceleración, y por eso tenemos aquí este factor 4 que está corrigiendo, ¿vale? O sea que bueno, parece que esto tiene más o menos sentido. Otro límite, si quitamos el bloque C, nos cargamos el bloque C, pues evidentemente esto no se mueve, porque no hay nadie que tire de ello, ¿vale? Así que, bueno, de momento todo bien. Vamos ahora con el resto del sistema. Fijaos que una vez que conocemos la aceleración, automáticamente de esta ecuación sacamos la fuerza de rozamiento, y tenemos fuerza de rozamiento es la masa de A por A, por tanto, la fuerza de rozamiento es 2ma por mc por g, partido por mc más 4ma
más 4mb. De nuevo, cosas interesantes, comprobaciones rápidas. Si la masa de A cambia, ¿de acuerdo? Es decir, si yo estoy arrastrando algo muy pequeño, pues tengo que hacer un rozamiento más grande, porque si arrastrase un bloque muy pequeñito, enseguida se despegaría, ¿vale? O sea que bueno, parece que tiene algo de sentido. Y ya despejamos la tensión, que era la otra cosa que nos pedían. Tendremos que la tensión es m sub b por A más la fuerza de rozamiento. Así que lo que nos va a quedar es esto combinado con esto multiplicado por m sub b, es decir, algo así como m sub A más m sub b por la aceleración, que es 2m sub c por g partido por m sub c más 4m sub A más 4m sub b. De nuevo, cosas interesantes. Si os fijáis, aparece siempre m sub A más m sub b. ¿Por qué? Porque una vez que hemos determinado que no deslizan, es como si tuviésemos un bloque gordo con esta masa total. En la fuerza de rozamiento no aparecen así, porque ahí precisamente estoy estudiando lo que pasa entre los dos objetos. Así que bueno, podéis chequear las dimensiones, podéis plantearos algún caso límite. De nuevo, si nos cargamos la tensión, ¿vale? Pues automáticamente, perdón, la masa C nos cargamos la tensión, es lógico, ¿no? Si nadie tira hacia abajo, pues no hay movimiento de ningún tipo, no hay tensión en la cuerda, no hay rozamiento, etc. Así que bueno, fin del problema.